Pablo Caputi, casado, 2 hijos, es doctor en economía y máster en economía agrícola por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil, ingeniero agrónomo por la Universidad de la República en Uruguay. Actualmente es gerente de estrategia e innovación del INAC. Desde el INAC, exactamente. Anteriormente fue gerente de conocimiento. Es docente universitario, más de 34 años de experiencia en diferentes universidades de Uruguay y de la región, siempre en temas vinculados a agronegocios. Es también director honorario de la Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación, director de Estratego, que es una consultoría estratégica en agronegocios, consultor internacional de organizaciones como el BID, FAO, ICA y otros gobiernos de Latinoamérica, y es expositor internacional en múltiples seminarios y congresos como el que hoy lo tenemos acá. Gracias, Pablo, y te dejamos la presentación ahora. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. No se dejen impresionar por el currículum. En el currículum uno exagera las batallas ganadas y esconde las perdidas, ¿no? Uno debería poner en el currículum todo lo que te salió mal, ¿no? Esto no me salió, acá fracasé, esto fue un desastre, porque uno aprende mucho más de los errores que de los aciertos. El triunfo enseña poco. Lo que más aprende uno son con los tropiezos. Así que bueno, muchas gracias a la Rural por la invitación, a CEA, a Itaú, a los patrocinadores. La feria está preciosa. Hacía años que no venía, un poco por el COVID y otro poco por razones personales, pero la próxima vez que venga los desafío a que haya 1 millón de personas. Lo van a lograr, están ahí, porque estos eventos nos conectan no solo con la ciudad, sino con lo que realmente somos. Para nosotros, para el Instituto Nacional de Carnes, es una alegría estar hoy acá, porque lo comentábamos, es de los países que nos confunden. ¿De dónde sos? De Paraguay o de Uruguay. Nunca nos confundieron con Brasil o con Argentina. Nunca me presento y me dice de Brasil, no de Uruguay. Pero sí, el hecho que nos confundan tiene que ver con el nombre, pero creo que tiene que ver con cosas bastante más profundas que el nombre. Hay una identidad compartida que todavía no nos damos cuenta que tenemos y deberíamos aprovechar. Así que me siento en casa, me siento también, es un poco como una iglesia, ¿no? Cuando uno habla de la carne hay como un sentido como religioso porque te conecta con cosas bastante más profundas de los que somos. Solo hay 2 cosas que nos provocan esto a los uruguayos, creo que a los paraguayos parecido, que son la carne y el fútbol. Si estuviéramos dando una charla sobre el fútbol, no los tomaríamos con la misma seriedad. Vamos a hablar un poco de estrategia. Estrategia es hablar del bosque y no de los árboles, o hablar de los elefantes y no de las hormigas. Es decir, me voy a permitir pasar por arriba de algunas cosas grandes para dejarle algunas ideas fundamentales y de los mercados internacionales. ¿Por qué es importante hablar de los mercados internacionales? Y empecemos por lo básico que decía el ministro. Hay un concepto que a nosotros no nos preocupa, pero que al mundo sí lo preocupa y mucho, que se llama seguridad alimentaria. Es decir, ¿qué va a comer nuestra gente? Esto es algo que en Latinoamérica no tenemos incorporado, porque como nosotros somos países exportadores, pensamos en los alimentos como una fuente de desarrollo económico, la exportación como una fuente de desarrollo económico. Créanme que para China, que es uno de los países poderosos de la Tierra, el problema número 1 es qué van a comer los 1.400 millones de chinos. Si eso está, podemos hablar del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto problema. Nosotros nunca lo tenemos en el primer lugar, qué van a comer nuestros ciudadanos. Lo damos por garantizado. No es así en todo el mundo. Así que lo primero es la seguridad alimentaria, es un tema mayor y hoy estamos hablando de eso, de cuál es nuestra producción y nuestro derecho como países de Latinoamérica a explotar los alimentos como una fuente de desarrollo y de seguridad alimentaria para el mundo. El comercio es un vehículo de paz. El comercio es importante porque es un vehículo de paz. Si los países no están en paz, no pueden tener comercio. Fíjense en que la triste guerra que están llevando Rusia con Ucrania, hubo que hacer un parate para ver cómo sacábamos los granos. Es decir, qué hacíamos con
el alimento. La bandera blanca fue cuidemos los alimentos. Eso es estrategia, ver las cosas grandes y pensar cómo se relacionan después las pequeñas. Más o menos es la que aspiro a recorrer. Mucho, vamos por el micrófono. ¿Sí? ¿Estoy? Si no, vamos por el plan B. Voy a pasar rápidamente por este tema de la importancia de los alimentos, de una relación natural, Latinoamérica superavitaria en alimentos, Asia deficitaria. El tema del agua, el mercado mundial y la importancia de tener un buen acceso a esos mercados, las barreras al comercio, acá se acaban de mencionar las ambientales, y finalmente, mínimamente, algún comentario sobre el Instituto Nacional de Carnes, algunos aciertos y quedamos a la orden para contarle todos nuestros errores. Esto ya se ha dicho N veces, pero siempre empezamos por lo mismo. Somos 8.000 millones de personas, quizás seamos 10.000 millones de personas para el 2050 de tarde. Porque siempre con esas precisiones, ¿no? Para el 2050 de mañana o de tarde. Bueno, es una estimación. El COVID frenó un poco la tasa de crecimiento. El mundo se frenó, en mi país cayó mucho la natalidad. Estaba por encima de 2,1 es lo que uno precisa para mantener la población, bajó a 1,4. Y habría que ver qué pasó en otros países. China ya está abajo de 2, Japón está en 1, es decir, cuando uno está abajo de 2, decrece la población, cuando está encima de 2, la fertilidad, el número de hijos por mujer crece. Entonces vamos a ser 10.000 millones de personas, es decir, va a haber más bocas para alimentar. Miren qué pasó en el gráfico de la derecha, desde 1950, digamos en la posguerra en adelante, 70 años prácticamente hasta el 2020, el PBI mundial, la riqueza mundial, se multiplicó por 13. Es decir, hemos sido exitosos en generar más riqueza a nivel mundial. ¿Dónde? Fundamentalmente en Asia, que multiplicó por 30. ¿Sí? Eso quiere decir que Asia se ha desarrollado mucho. Japón, Corea primero, pero después China y después empieza Indonesia, sudeste asiático. Es decir, son mercados que están creciendo muy rápido. Después, en gris, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, América Latina, en fin. ¿Por qué es importante entender esto? Va a haber más gente que va a tener más renta. Y lo primero que uno hace cuando tiene más ingresos es asegurar la base, que es alimentos de calidad. Todos queremos lo mismo. Permítame contarles una anécdota cuando yo empezaba la Facultad de Agronomía en 1983, ya hace 40 años. Pasó un jefe chino de la época, lo recibimos en el consejo, estaba haciendo una gira por Latinoamérica, estamos hablando de la primera época de Deng Xiaoping, lo que estaba pasando en el 78, después de los acuerdos Estados Unidos-China, la diplomacia del ping-pong se llamó de Kissinger y Nixon, con Mao, y a partir de Deng Xiaoping y su famosa frase de lo importante no es si el gato es blanco o negro, sino que case los ratones, que en buen romance quería decir China tendrá una conducción política de una forma, pero el modelo económico será similar a lo que es en Occidente. Eso es lo que quiere decir en chino. Uno tiene que descodificar cuando hablan los chinos qué quiso decir con lo de los gatos y los ratones. Quería decir eso, Deng Xiaoping, vamos a recibir mucha inversión y nos vamos a desarrollar. Este mandamás chino pasó por la Facultad de Agronomía, hace su exposición, al final le hacen una pregunta de por qué China tenía esa búsqueda tan grande de alimentos y de proteína animal. Y el chino nos mira y nos dice, ustedes saben que nosotros somos campeones mundiales de ping-pong. Sí. Vieron que nuestros campeones no tienen un tamaño muy grande físico, sí. Bueno, es que ahora queremos ser campeones mundiales de básquetbol, de fútbol,
de voleibol. Y eso quiere decir que tenemos que consumir mucha más proteína animal. Japón en la posguerra creció 10 centímetros en promedio. Hace 40 años China ya sabía que iba a tener que consumir muchos más alimentos y en particular mucho más proteína animal de buena calidad, no artificial, la buena, la natural, para tener un desarrollo físico e intelectual para sostener a la China moderna. Empezaron hace 40 años, más o menos como el instituto, la ley del instituto tiene esa época. Es decir, hay que prestar mucha atención a esas cosas que pasan en los países en el largo plazo. A la izquierda tienen la evolución de la renta per cápita, del dinero, la riqueza, los países Estados Unidos al frente, Alemania, Japón, una proyección del 2020 al 2050, abajo grandes protagonistas del futuro, China, Indonesia e India. La India ya pasó a China con sus 1.400 millones de personas. Indonesia va a ser un país tremendo, 300 millones de personas y más también. Hay que hacerse un tiempo para viajar, ir, conocer y preguntarles qué precisan. Va a haber una convergencia de la renta. Y a la derecha, alguno me preguntaba, bueno, ese famoso tema de los 10.000 millones de personas, ¿cuánto más se va a precisar? En promedio, de acá hasta allí, al 2050 se va a precisar un 30, quizás 35% más de alimentos en general. Ahora vamos a ver qué tipo de alimentos. Pero miren arriba, el África subsahariana, y pongo como país más importante Nigeria, con 220 millones de habitantes hoy, va a precisar 90% más de alimentos. Podrá producirlos, los va a tener que importar una parte. Atención a África. El sur de Asia, con la India como protagonista, un 50% más. El MENA, que es el Middle East and North Africa, el norte de África y Medio Oriente, 40% más. Latinoamérica 30%, Asia del Este con China 23%. Pero lo que les quiero señalar es que los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, etcétera, ya tienen satisfechas sus necesidades de alimento. Intentar comerciar con ellos es difícil porque ya lo tienen los alimentos. El comercio natural se da entre cuando yo tengo algo que tú no tienes y tú tienes algo que yo no tengo. Ese es el comercio natural. Intentar otra cosa es ir medio contra natura, es difícil eso. Ellos no precisan los alimentos y por eso las barreras y por eso los requisitos y la dificultad. Y fluye más fácil el comercio con el que lo precisa, recuerden lo primero, porque quiere asegurar seguridad alimentaria. ¿Sí? Entonces, ahí no pretendo que vean todos los países, son gráficos bastante conocidos, pero lo que dicen es la renta per cápita en el eje horizontal, aquí, ¿sí? Entonces, más a la derecha es un país más rico, en los dos casos, y acá lo que dice es una forma de medir la importancia de la proteína o de los carbohidratos. ¿Qué proporción de la energía que uno consume lo aportan las proteínas animales, que es el alimento esencial, el difícil y el caro a veces? Cuanto más desarrollado el país, ¿sí? Hay una relación bastante directa entre cuanto más desarrollado el país, mayor proporción de su energía es provista por la proteína animal, o sea, consumen más proteína animal. ¿Sí? Hay una relación directa entre más riqueza, más consumo de proteína animal. Y a su vez hay una relación inversa entre más riqueza y menos consumo de carbohidratos. Básicamente China lo que sustituyó es dejó de comer arroz en grandes cantidades y pasó a consumir proteína animal de pollo, de cerdo, de vacuno. ¿Sí? También lácteos. Entonces, si uno tiene proteína animal, tiene algo muy valioso para los países que están en crecimiento. Ahí está Estados Unidos, ahí está China. Fíjense que Estados Unidos está delante de China en ese indicador.
y en el otro quiere decir que el americano consume menos carbohidrato que el chino en su dieta. Nosotros estamos Paraguay y Uruguay, ahí está Uruguay, allí está Paraguay, y en el otro lado estamos de esta forma. Entonces, en inglés se dicen los drivers, ¿no? Estos son los grandes drivers del negocio. Va a haber más gente en el mundo, 20% más, va a haber más renta en el mundo, ese crecimiento va a ser más bien en Asia y en África, los países desarrollados ya tienen satisfechas sus necesidades, cuando aumenta la renta aumenta el consumo de proteína animal y proporcionalmente baja el de carbohidratos. Bueno, ¿cómo hago para producir más proteína animal? Hablemos un poco de esta relación, que es una relación natural, entre otras cosas porque capaz que llegamos a Latinoamérica cruzando el estrecho de Bering y veníamos de Asia, los originales. Pero ahora voy a ir a la carne vacuna, que es algo que ustedes conocen muy bien. Más o menos el comercio mundial de carnes son 9 millones de toneladas. Ahí está peso embarque. El comercio mundial son 90%, lo vamos a ver después, sin hueso, o 10% con hueso aproximadamente, ¿sí? De esos 9 millones de toneladas, Asia importa 4 millones y medio, es decir, la mitad. Lo cual queda claro lo que les venía diciendo, que Asia tiene una necesidad de alimentos y dentro de eso China tiene una necesidad de importar 2.7 millones de toneladas de carne vacuna. Si pusiera acá datos del pollo y del cerdo, verían que también China importa una cantidad significativa. Norteamérica importa 1.300.000 toneladas, pero exporta también 1.300.000. Es decir, importa carne barata, Estados Unidos y Canadá, y exporta carne cara a Japón y Corea, básicamente. Es decir, lo que se llama en la jerga económica comercio intraindustrial. Ellos lo que están buscando es hacer negocio, los americanos, cuando importan y exportan. Lo que está buscando Asia no es hacer negocio con importando y exportando. Está importando para satisfacer una necesidad. Eso es muy importante que lo entiendan porque son perspectivas totalmente distintas de por qué ocurren las cosas, ¿sí? Lo mismo le pasa a Europa. Europa importa y después aparece con una exportación que es bastante subsidiada también. No es un comercio que nosotros podríamos decir genuino, ¿sí? Voy a abundar sobre este concepto de una relación natural. Hay alguien que tiene un superávit, nosotros. Hay alguien que tiene un déficit, ellos. Bueno, es exactamente así que ocurre el comercio, ¿no? Alguien que tiene y alguien que necesita naturalmente. Latinoamérica, Asia, de ese flujo de 9 millones son 2.2 millones, pero Latinoamérica al resto provee 1.7 millones. Es decir, nosotros somos 3,94 de esos 9 millones totales. Entonces somos un 45, proveemos un 45% de la demanda mundial de carnes sin ningún tipo de subsidios o apoyos. Más bien lo contrario. Como nosotros somos responsables del desarrollo económico, más bien se nos pide que demos. ¿Sí? Es un enfoque totalmente distinto. Recuerdo acá a un compañero de grupos de economía de IMS discutiendo con los europeos nuestra perspectiva distinta de por qué producimos. Nosotros producimos porque aquí es genuino producir. Producir en Europa no es tan genuino. Hay que hacerlo de una forma un poco artificial y en el largo plazo eso trae problemas cuando uno va contra la ley de la gravedad. Ahí tienen después ojos de comercio, la presentación va a quedar y vamos a quedar a disposición de lo que les interese. Entonces, espero haberlo convencido de que va a haber más gente con más renta, se van a precisar alimentos, eso va a ser proteína animal, otros también, que hay una relación bastante natural entre Latinoamérica y Asia
y dentro de Asia es muy difícil prescindir de China. Es muy difícil prescindir de China para cualquier país tratándose de alimentos, en particular de carne vacuna por la importancia de China en el comercio mundial. La riqueza en tierra y agua. Empecemos por el inicio. Nosotros tenemos una deuda de gratitud eterna con Paraguay por muchas cosas, pero dos de ellas, ¿no? La primera es que cuando empezó la colonización, pasaron los españoles por lo que era la banda oriental, miraron y no había nada de interés y nos pusieron un sello. Tierra sin ningún provecho. Empezamos de abajo. Mientras ocurrían muchísimas cosas interesantes en Latinoamérica, nosotros del 1500 para adelante, digamos un siglo, fuimos declarados tierra sin ningún provecho. No había minerales, no había oro, no había plata, no había una gran población, prácticamente no había nada. Hasta que un paraguayo, Hernando Arias de Saavedra, primer gobernador criollo, empezó un movimiento civilizatorio y colonizador y llevó el primer ganado al Uruguay en 1611. Es decir, las vacas nos preceden. Los primeros habitantes de la banda oriental son el ganado vacuno. Así que nosotros tenemos una actitud reverencial y de respeto a un animal que nos construyó como nación. Son previos a nosotros. En todo caso, los intrusos somos los que llegamos después. La banda oriental se llenó de ganado y eso trajo el desarrollo económico para explotarlo para el cuero, para la grasa, después el saladero, y así empezó la refrigeración, y así venimos hace 400 años. Es mucho tiempo y mucha historia para tirarlo así nomás aguas abajo, porque alguna moda dice que hay que cambiarlo, ¿no? Eso que está ahí es lo que era el proyecto original, digamos, lo que es Uruguay con algo de las Misiones Orientales, que es territorio de Río Grande del Sur, un pedacito de Río Grande del Sur, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, digamos. ¿Por qué hago esta referencia más grande? Porque un país es algo que tiene un cierto grado de autonomía. Nosotros no tenemos ese grado de autonomía, como tiene Argentina, como tiene Brasil, como tiene Colombia, como tiene México, países más grandes, con poblaciones más importantes. Nosotros dependemos crucialmente de un espacio económico mucho más amplio. Es decir, para nosotros exportar es una razón de sobrevivencia. No hay viabilidad económica en Uruguay si no exporta una cantidad significativa de bienes y servicios. ¿Sí? Yo siempre digo, bueno, un país es algo que tiene que tener una escala de 40, 50 millones de personas. Ahí es cuando uno más o menos tiene una escala que puede decir tengo algo. Si no, tiene que salir desesperadamente a hacer acuerdos y alianzas con los demás. ¿Sí? Bueno, ese proyecto no fue. De las dos cosas que estamos agradecidos a Paraguay, uno es a Hernando Arias y otro es haber cobijado al padre de la nacionalidad oriental, José Gervasio Artigas, que vino a vivir aquí en 1820 hasta que falleció en 1850 y que al final de la vida se sintió un poco o un bastante más paraguayo que uruguayo. Algo que a los uruguayos nos cuesta un poco. No es una cosa fácil de entender por qué no volvió. El líder de nuestra nacionalidad tendría sus razones y sus afectos aquí. Y es también una pista y una clave de por qué siempre tenemos que volver al Paraguay. Pero déjenme mencionarle otra organización distinta a este espacio. Uruguay, Paraguay, Río Grande del Sur, Entre Ríos, Corrientes. Hay alguna pista en la toponimia, ¿no? Hay algo que nos dicen esos nombres. Este es el lugar del agua. Todos tienen nombres de agua. Es el Paraguay, el río Paraguay, es el nuestro río Uruguay, es los Entre Ríos, Mesopotamia, que es donde nació la civilización, allá en el Irak, quiere decir eso en griego,
Entre Ríos, Mesopotamia, Corrientes y el Río Grande del Sur. Es decir, estrategia es ver los elefantes, y los elefantes es, si a nosotros nos pusieron nombres de agua, algo debe haber, ¿no? El agua debe tener que ver con algo importante que nos pasa todos los días y no los vemos. En el caso de Uruguay ahora lo estamos viendo fuertemente. Tenemos la peor sequía en 100 años y lo que era nuestra provisión de agua dulce ha sido cuestionada para abastecer de agua dulce a la ciudad, ¿sí? Entonces solo vimos el problema cuando nos chocamos contra él, ¿sí? El mundo tiene 8.000 millones de personas, más o menos 0,6 hectáreas por persona, en un régimen de precipitaciones de 700, 800 milímetros por año. Este país inventado, que acabo de inventar, la Liga de los Ríos, digamos, que nos une a Uruguay y Paraguay y junta un poco del Brasil y un poco de Argentina, se podría también llamar, yo a veces lo llamo la patria del mate, ¿no? Eso es la patria del mate, de la yerba mate, ese es el árbitro, eso es lo que tenemos en común. Ese país tiene 24 millones de personas, ya tiene una escala más respetable, tiene 4 hectáreas por persona para desarrollar y tiene una precipitación que es el doble aproximadamente del promedio mundial. Es decir, tiene tierra y tiene agua. Y si uno suma, tengo tierra, tengo agua, eso da alimentos, ¿no? No todos tienen la tierra y el agua para producir alimentos. Por ejemplo, China tiene algo menos de 0,5 hectáreas por persona y con eso apenas te da para la seguridad alimentaria. Tenés que importar siempre entre el 10 y el 20% porque no te da la tierra y no te da el agua. Y todavía no se inventó cómo producir sin agua, ¿sí? Así que cuiden la tierra, cuiden el agua. Yo insisto con que Uruguay no es un país pequeño, Uruguay es un país despoblado, que es una cosa distinta. Y ustedes son 2 veces y media Uruguay. Nosotros somos 16 millones de hectáreas, ustedes 40 millones. Y para verlo más claro, yo creo que lo mejor es mudarnos. Nosotros estamos pensando seriamente, como estamos teniendo problemas en el Mercosur con Brasil y Argentina, estamos considerando seriamente hacer un plebiscito y mudarnos directamente. Mudarnos a Europa, sacar el país, ponerlo en Europa, y ahí tiene algunas ventajas. Primero que ya no vamos a decir más somos pequeños. País chico, pequeño, porque pasamos a tener el tamaño promedio de la Unión Europea. Así que, si nos ven ahí arriba, somos más grandes que Irlanda, le peleamos a la Gran Bretaña, es una buena idea. Yo a veces digo países que me gustan porque son innovadores y modernos. Singapur entra en Montevideo, Holanda me entra hacia los puertos de Colonia, Israel me entra hacia Punta del Este, en el centro me entra Irlanda y me sobra territorio para poner a Suiza. Que siempre se dijo Uruguay es la Suiza de América. No tanto, Suiza es un país chiquitito. Ninguno de esos países cuando llegué al aeropuerto me dijeron, hola, está llegando un país chiquito. Jamás, ¿no? Seguro, si yo sumo esos 5 países, ahí viven 45 millones de personas. Y en mi país viven 3,5 millones. Acabamos de hacer el censo por las dudas, da lo mismo. Seguimos siendo 3,5 millones. Ustedes andarían muy bien en la península ibérica. Le pelean muy bien ahí a España, Portugal. Considérenlo, mudarse. Si se complican mucho las cosas, consideren mudarse. Es un ejercicio, es un juego, pero nos ayuda a ver a nuestros países distintos. Mi consejo es, cuando me dicen, ¿qué le recomendarías a Paraguay? Que se vea distinto, igual que a nosotros. Si no se pueden mudar, piénsense nuevamente. Acá va lo mismo, que es qué proporción de la precipitación a la derecha, o sea, en el eje horizontal, qué cantidad de agua, y en la vertical, qué proporción de tierra agrícola. Y ahí están Argentina,
Uruguay, Paraguay, China. Miren qué chiquito se ve China cuando uno ve, pero ¿cuánto llueve acá en promedio? 700 milímetros. Ah, tenés un problema de agua, sí. ¿Y qué proporción de agrícola tenés? Y 50%. Pero entonces vas a tener algún problema de alimentos. Ya te diste cuenta mi talón de Aquiles. ¿Sí? Hasta el más poderoso de los poderosos tiene su talón de Aquiles. Había un libro, cuando yo era joven, se llamaba Small is Beautiful, ¿no? No siempre ser grande es lo mejor en la vida. A veces tener una escala adecuada para aprovechar oportunidades es interesante. Bueno, en nuestro país estamos en una posición muy confortable. Tenemos una proporción de más de 80% de tierra agrícola bien regada, así que tenemos que producir alimentos al igual que ustedes. El mercado mundial, la importancia del acceso. Esos 9 millones de toneladas son más o menos en carne vacuna, 90%, 88% es carne sin hueso y un 10-12% es carne con hueso. Como ustedes saben, el hueso es el problema porque si uno tiene aftosa, el hueso puede cargar el tema de la aftosa. Voy a hablar de eso, de la aftosa luego. Y entonces el comercio de carne con hueso tiene algunas restricciones. Ahí tienen un poco, 67% es carne congelada sin hueso. El hecho de que sea congelada ya les da una pista. ¿Por qué se congela la carne? Porque viaja lejos. Si no sería carne enfriada. Si yo lo congelo es que va a estar en un barco 45 días y que todavía tiene el tiempo de depósito, etc. Es decir, la carne vacuna viaja mucho. Y por eso viaja desosada, por eso viaja congelada. Es un producto muy noble, pero hay que cuidar la cadena de frío en forma casi perfecta, a diferencia de los granos o de la forestación, que tienen otro desafío. Y ahí tienen más o menos el rango de magnitud entre exportar carne congelada con hueso, comenzando en un precio promedio de $4.700, hasta llegar a enfriada sin hueso, ¿sí? El promedio mundial. Es un mercado interesante, son 54.000 millones de dólares que en promedio tienen esos valores que están allí, ¿sí? Está excluido, dice la nota, el comercio intra-Unión Europea. Y en ese mapa uno empieza a decir, bueno, ¿quiénes son los protagonistas de ese comercio? Acá no se asusten con los... Después queda la presentación, pero acá hay 4 grandes países que exportan más de 1 millón de toneladas. Brasil con casi 2 millones de toneladas, estoy hablando de peso embarque. Estados Unidos, India, que tiene el búfalo, y Australia. Esos son los grandes. Pero después estamos los que somos medianos en términos absolutos, pero muy grandes en términos relativos, que son Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay y Paraguay. Oscila año a año, entre 400 y algo más y 500.000 toneladas. Puede ser peso embarque o si lo miramos equivalente peso canal, que es equivalente peso con hueso. Es decir, los grandes protagonistas de las exportaciones mundiales son esos que están ahí. Hace unos años cuando venía a Paraguay discutíamos y ustedes tenían esa cosa de queremos ser el séptimo, queremos ser el sexto, o sea, peleaban ese lugar igual de ser el quinto en volumen. Yo decía, no se preocupen tanto en el volumen, preocúpense mucho más en el valor. Es mucho más importante focalizar en el valor que en el volumen. Ser el sexto o el séptimo, a mí yo no sé si me interesa tanto eso. Lo que quiero hacer es subir en la consideración del valor de lo que yo produzco, porque eso va a hacer que me puedan pagar más la hacienda y que todo hacia atrás funcione. Es decir, yo les recomendaba foco en el agregado de valor y no tanto en batir récord de volumen, que llega un momento que no, bueno, exporté 500, 550, pero lo que cambia es lo que me entra en el bolsillo, ¿sí? Ahora, cuando miramos los importadores, ya más o menos ustedes ya saben cuáles son, ¿no? China tiene
sus 2.7 millones de toneladas de importación. Estados Unidos, lo que les decía, ¿no? Es un gran importador y es un exportador. Miren, uno con uno, es decir, prácticamente importan carne magra para hacer hamburguesas y la mezclan con la de ellos y exportan cortes de alto valor a Japón y Corea. Hacen una diferencia en ese tipo de comercio. Es algo natural que pase. En muy pequeña escala Uruguay está haciendo lo mismo. Uruguay está importando carne de Paraguay, de Brasil, para tener más disposición de carne para exportar a otros países, ¿sí? Después tienen Japón y Corea, que son grandes importadores, pero ahora vamos a ver cuál es el problema de Japón y Corea, los aranceles. China nos cobra 12% de arancel, es un arancel que se puede pagar. Japón y Corea cerca de 40%. Es muy difícil pagar un arancel, un impuesto del 40%. Por eso uno tiene que pelear por mejor acceso, baja de aranceles, acuerdos, en fin. Pero después empieza a aparecer la Unión Europea, ahora se abrió con el Brexit el Reino Unido, Chile, que es un mercado fuerte para ustedes, Taiwán, que también lo es, Canadá, Brasil. Rusia dejó de ser un mercado grande e importante porque se puso una política de autoabastecimiento. Yo creo que en condiciones muy poco competitivas, les debe estar saliendo muy caro a los rusos el autoabastecimiento, por ahora lo van llevando. Pero le llamo la atención a lo siguiente, ese 32% que dice otros. No hay que dejarse seducir solo por los grandes mercados. Para nosotros no hay mercado chico. 50.000 toneladas no se interesa. 20.000 no se interesa. Compran con huesos, no se interesa. Compran solo menudencia, también nos interesa. Es decir, acá uno tiene que batallar por todos los mercados, todos los productos. Es una disciplina, es como que una compañía de autos diga, no, yo solo voy a vender el modelo A. Todas las compañías, las grandes marcas tienen el modelo A, el modelo B, el modelo C, tenemos uno D. Tengo una segunda marca que no quiero que se contamine con la primera, que es la D, la E, la F. Te vendo usado igual si es necesario. Tengo eléctrico, pero tengo el otro y tengo el otro. Yo quiero que compres mi auto. Y nosotros nos manejamos igual porque es nuestra industria automotriz, más o menos, ¿sí? La industria automotriz monta autos, nosotros desmontamos vacas y vendemos partes. El tema del acceso, claramente Paraguay tiene un problema de acceso, precisan más mercados, ¿sí? Esto es una forma de medir el acceso que tenemos nosotros, que es, si lograste exportarle $1 millón, entraste en el mercado. Tenés acceso sanitario, te dejan entrar, los aranceles los podés pagar y hay un flujo comercial más o menos interesante, ¿sí? Nosotros tenemos ese 75%, pero aspiramos a estar como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, es decir, aspiramos a más. Y trabajamos duramente con conseguir un mejor acceso, es decir, aquellos lugares que van a pagar más por la carne que nosotros producimos. La carne y los productos, ¿sí? Porque atrás del hueso viene también la posibilidad de exportar algunos productos, menudencias que quedan cuestionados a veces por el tema de la aftosa a la cual me voy a referir ahora. En síntesis, y redondeo esta parte, en los próximos 30 años, más población, más ingresos, más demanda de alimentos y de carnes. El aumento lo lidera Asia y Medio Oriente, pesa mucho China, Sudeste Asiático y MENA. La producción va a aumentar, va a acompañar esa demanda. Va a haber mucho más pollos y cerdos porque convierten mejor el grano, ¿no? El pollo convierte a 1,5 o 1,6, el cerdo quizás a 3. Es decir, si yo voy a producir granos, lo razonable es dárselo a los monogástricos, pollos y cerdos, y no tanto a los vacunos. Y la producción de bovinos, y ovinos ni pensar, va a crecer pero mucho más lento, porque se precisa tierra, se precisa agua, se precisa pasto, se precisa sol, se precisan cosas que nuestros países de Latinoamérica tienen y otros no, ¿sí? Así que el tema de los bovinos es básicamente un tema con nosotros.
La sostenibilidad ambiental va a estar en la agenda, va a ser un prerequisito y puede ser una barrera. Así que me voy a ir rápidamente a ese tema. Penúltimo, barreras al comercio. ¿Qué es lo que dificulta el comercio de carne vacuna? Hay dos tipos de barreras, las que se llaman técnicas y las que son económicas arancelarias. Las que más conocíamos son las barreras sanitarias, son las históricas, vaca loca, aftosa o cualquier restricción de ese tipo. Pero ahora vienen surgiendo lo que se llaman las barreras ambientales. Del otro lado, en las barreras arancelarias, uno tiene las cuotas y los aranceles. Todos soñamos con un mundo doble cero. Cero arancel, cero cuota. Bueno, ese mundo no existe en los alimentos en general y en las carnes y las proteínas. Entonces uno tiene que tratar de ir ganando cuotas y bajando aranceles. Ustedes saben que hubo una ronda de negociación en Uruguay que se llamó la Ronda Uruguay del GATT, que dio lugar a la OMC, donde se negociaron cuotas y acuerdos. Parecía que había una convergencia a un mundo más libre y más pacífico. Bueno, bajaron las barreras arancelarias, subieron las barreras no arancelarias. Hubo un movimiento en este sentido. Hay que tratar las dos a la vez, ¿sí? Hay que organizarse para atacar los dos tipos de barrera a la vez. Algunas batallas ganadas, ¿no? Hemos perdido muchas, sí. Les vamos a contar una que ganamos. Nosotros dejamos de vacunar, vacunábamos con una vacuna que no era de tanta calidad en el siglo pasado y ahora podemos decir en el milenio pasado, hace 1000 años, dejamos de vacunar en 1995 porque era la única forma de acceder a lo que se llamaba el circuito no aftósico. Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea, que era el que pagaba más. Los productores dejaron de vacunar y en aquella época había que estar 2 años libre, sin aftosa, para ingresar a los mercados de alto valor. Lo hicimos, en el 97, 98, empezamos tímidamente y cuando quisimos acordar, sin establecerse aún el nexo de comercio, tuvimos un caso de aftosa en el norte del país, en un cerdo, mientras el presidente de Uruguay estaba en Estados Unidos negociando el acceso y se nos cayó. Eso más o menos lo manejamos, pero al año siguiente, en el 2001, la aftosa arrasó con nosotros y con buena parte de la región. Y lo que era la política del rifle sanitario, vaya matando todos los animales por círculos concéntricos, fue imposible. Y hubo que de emergencia y sin ningún plan que vacunar todo el hato bovino. Es decir, fue un golpe terrible. Algunas estimaciones de la época, con otro dólar, hablaban de una pérdida para Uruguay de 500 millones de dólares, que para Uruguay fue mucha cosa. Eso y una crisis financiera en el 2002 nos dejaron en el piso. Entonces, para el uruguayo que nos hablen de la aftosa, con la crisis financiera, es de los peores momentos que pasamos como sociedad. No es una cosa que se pueda tratar tan livianamente, mueve mucha cosa. En el 2000 tuvimos el primer brote, en el 2001 retomamos la vacunación. Y ahí Uruguay empezó a cambiar el mundo y a derribar ladrillo por ladrillo el muro de la aftosa y los circuitos aftósicos. Estados Unidos nos había apoyado financieramente para salir de la crisis financiera del 2002 y nosotros le dijimos, lo que nosotros tenemos para pagar esto y asumir este compromiso, porque Uruguay siempre paga sus deudas, es carne. Por lo cual forzamos a que Estados Unidos cambiara su consideración y pasara a aceptar carne de un país que vacunaba contra la aftosa. Para el año 2003, Uruguay accede a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, esto es una lucha que ya lleva 20 y tantos años. Nos costó un poco más acceder a México,
2005-2006 se abrió el mercado mexicano y con eso, con el NAFTA abierto, pudimos ir a Corea y demostrarle a Corea que podíamos ser un proveedor fiable de carne sin hueso. Y después con eso ingresamos a Japón en el 2018 y ahora no solo exportamos a Japón carne sin hueso, sino que exportamos lengua. Y si ustedes entienden lo que significa lactosa, que uno le pueda convencer a los japoneses con lo riguroso que son que consuman lengua, quiere decir que hemos hecho bien esta tarea de decir, Uruguay es un país libre de lactosa desde hace 22 años, donde, como mecanismo de seguridad, aparte vacunamos, pero no los ovinos, es decir, no hay circulación viral. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por seguridad nuestra, es un seguro. No andaría en un auto sin un seguro, no pondría en juego el desarrollo nacional sin un seguro. Para nosotros tiene una dimensión de seguro, ¿sí? Y bueno, ese es el lema. Si es libre, nosotros estamos libres. Y la ex OIE, ahora la OMSA, que tiene a un distinguido paraguayo al frente, lo cual es un orgullo para ustedes, es un orgullo para nosotros, no discrimina entre los países que son libres con y sin vacunación. Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna razón para que no nos acepten eso. Y de hecho, muchos mercados nos aceptan carne sin hueso y con hueso. Y nos aceptan menudencias y subproductos. Y ese es nuestro trabajo paciente y a eso le llamamos el trabajo de acceso, de diplomacia sanitaria, de demostrar cómo son las cosas. Esto sí es algo que nos preocupa. Son las nuevas barreras ambientales. Porque creemos que todo nació de un equívoco, que lo vimos nacer. En el año 2006, la FAO sacó un trabajo de un título catastrófico y muy equivocado, La larga sombra del ganado. Ahí se afirmaba que el ganado era responsable del 18% de las emisiones de gases invernadero. Un trabajo que tenía carencias metodológicas serias. La Universidad de Davis, Frank Millener, que es asesor nuestro también, se los marcó. Y la FAO tuvo que revisar, porque a nosotros nos habían puesto la cuenta completa, que se llama del ciclo de vida, y a otros sectores le habían hecho la cuenta corta, no todo el ciclo de vida. Eran los mismos 7 gigatoneladas de CO2 equivalente, pero lo que cambió es que cuando hacían la cuenta corta eran 45 gigatoneladas y cuando se hizo bien la cuenta eran 55. Resumen de esto, bajamos del 18% al 14,5% en el 2013. Pero ahí no termina la historia, porque 10 años después, cuando uno entra a la FAO, al modelo que estima esto, las estimaciones actuales de ese modelo indican que estamos en el 11%. ¿Y por qué es importante llegar al 10%? Porque 10% es el impacto de la moda, de la industria de la moda, del usa y tire de las prendas. 10% es la industria del turismo. Más del 10% es la industria del transporte. Es decir, pasamos a ser uno más y la larga sombra del ganado no resultó tan larga en la emisión, pero aparte nosotros capturamos carbono. Por lo cual nosotros podríamos llegar a ser neutros desde el punto de vista climático. No los voy a aburrir, pero a nosotros este acuerdo de la Unión Europea y Nueva Zelanda nos preocupa porque tiene algunas cláusulas de este tipo de barreras técnicas que Nueva Zelanda aceptó respecto a la Unión Europea, que el día de mañana pueden ser problemáticos para el comercio mundial de alimentos. Y por eso creo que los presidentes del Mercosur, en julio, aquello fue en junio del 22, ahora entró en implementación,
Los presidentes del Mercosur criticaron eso, así que estemos atentos. Voy al último punto. Esto voy a pasar muy rápido. Estas son las cuotas que tiene Uruguay. Estoy medio corto de tiempo. Después, si ustedes quieren, las ven y me preguntan cuáles son las cuotas que nosotros tenemos. No voy a pasar mucho sobre esto. Quiero ir directo al punto final. Esto se los comenté, los aranceles. 10-12% de arancel se puede pagar. 25% como el que uno tiene en Estados Unidos y Canadá ya es más difícil. 40% como en Japón y Corea no hay una clara vocación de comercio. Y 50% más o menos en Europa, entre el específico y el valoren, quiere decir que Europa no tiene una voluntad de comercio, ¿sí? Termino con 2 diapos de la estrategia Uruguay y el rol del INAC. Nos han preguntado mucho qué hizo Uruguay. Hicimos muchas cosas. Ustedes hablan mucho de la institucionalidad. Es verdad, el instituto tiene 40 años de ley, en realidad son 55 años. Trabajamos mucho con el Ministerio de Ganadería y los ministerios, la Cancillería, mucho con el sector privado, es decir, tratamos de estar cerca unos de otros. Pero yo señalaría 2 pilares: transformación digital y sostenibilidad. En transformación digital, desde el año 2006 tenemos trazabilidad individual, obligatoria de todo el ganado, ¿sí? Tiene una caravana y un chip electrónico. En el 2010 ya teníamos los 12 millones de cabezas del ganado dentro del sistema y ahora todas las transacciones se pueden seguir. Entonces, primero, traten de tener algún sistema de trazabilidad. Nosotros lo reforzamos, hicimos un sistema electrónico de información de la industria cárnica. Todas las plantas frigoríficas del Uruguay tienen un sistema electrónico de 7 puestos con balanzas que dan garantía a todas las partes. Es decir, la trazabilidad no se interrumpe a la llegada del frigorífico, continúa dentro del frigorífico. Ese es el que llamamos el CEIC. Dentro de eso acabamos de inaugurar hace poquito la tipificación automática de las canales. Nosotros tenemos una tipificación como la que están elaborando ustedes de la conformación y la cobertura de grasa. Ahora eso se hace en forma automática por una máquina para que no haya discusiones sobre la cantidad de carne o la calidad de carne que tiene eso. Nos llevó tiempo, da trabajo, pero el sistema quedó blindado, nos parece, hacia el futuro. Pero aparte de eso tenemos un sistema digital para las exportaciones y mucho más difícil y con mucho orgullo, un sistema de tracking digital para el mercado interno. Cada kilo de carne que se mueve en el mercado interno puede tener un tracking digital. Baja en una carnicería, el carnicero simplemente se le dice un código y a partir de ahí nosotros podemos saber cada kilo de carne que se produce en Uruguay, dónde está, cuál fue su tratamiento de frío. Es decir, nosotros tratamos a la carne, nos parece como se merece, como uno trataría el producto del que estás orgulloso y que te llevó hace 400 años a ser el país que tiene la renta per cápita más alta de América Latina y la mejor distribución de renta de América Latina. Entonces, si yo soy un país de ganado y soy un país próspero y equitativo, quizás las dos cosas tengan que ver. Quizás la ganadería sea una de las claves para conseguir un desarrollo equitativo de las sociedades latinoamericanas, contrariamente a lo que a veces se piensa. Piénsenlo eso, porque nosotros estamos convencidos que las vacas nos hicieron y nos trajeron hasta acá. La otra parte es, nosotros nos tenemos mucha paciencia los públicos con los privados. La tentación del privado, y todos venimos del ámbito empresarial, es decir, el sector público es pesado, el sector público es burocrático, el sector público es la larga lista que todos ustedes con razón muchas veces pueden pensar. Yo les recomiendo que venzan eso, que tengan paciencia y que no dejen que el sector público político trabaje muy lejos de las empresas. Es mejor que esté cerca,
que esté, digamos, ahí en esa distancia que a veces no es un poquito tensa. También lo es tenso para el que estuvo del otro lado del mostrador y le tocó dirigir algo, sentir un sector privado que te viene tan arriba, ¿no? Hay que irlo trabajando. Eso que está ahí es un trabajo interministerial del Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, el INAC en línea y el INALE, que medimos lo que se llama la huella ambiental de la ganadería para defendernos de cualquier tipo de ataques que como país podamos tener respecto a lo que se decía aquí, si la vaca es parte de la solución o del problema. Termino con el INAC. El INAC es un órgano asesor del Poder Ejecutivo y a su vez es un órgano ejecutor. Nosotros asesoramos a los ministerios, ellos nos indican políticas y nosotros ejecutamos políticas de calidad, políticas en el mercado interno, de información, diversos tipos de política, de marketing, ahora de acceso, estamos creando una gerencia de acceso especializada en eso. Y esos son los pilares en los que estamos trabajando en una planificación estratégica al 2030. Yo le pongo los titulares, a los que les interese quedo a disposición para explicarle, pero queremos mejorar la demanda con más acceso, mejor posicionamiento de marca, más calidad de nuestro producto, trabajar con una oferta sustentable, más competitividad, resolver los problemas ambientales, que las cadenas funcionen. En el medio, realizar la mediación entre los agentes, entre los ganaderos, los industriales, los brokers, los traders, es decir, trabajar ese diálogo, ejercer influencia sobre los ministerios y sobre la sociedad. Cada vez hay más jóvenes veganos y a veces no tienen claro lo que eso implica. En fin, trabajar sobre eso y eficiencia organizacional, es decir, rendir cuenta al sector privado por cada peso o cada dólar que se recaudó, porque todo esto es finalmente en beneficio de las empresas y de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Te pido que te quede acá. La idea es invitarle a algún grupo de personas que pasemos al frente y tener una conversación con ustedes. Señor Conrado Ferber, si puede acompañarnos también Pablo, Mario Valmeri y Diego Heiseke. Mario, pasamos. Diego, vamos a subirnos acá, no sé por dónde hay que subirse por allá. ¿Sí? Te dejo ya uno. Acá tiene que aparecer un código QR. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden entrar al código QR, nos va a aparecer acá en la pantalla mientras nosotros empezamos la conversación. ¿Pablo? Sí. Sí, sumate. Pero mientras llega alguna pregunta, queremos empezar esto y tal vez, bueno, vos lo explicaste muy bien, Pablo, pero tal vez preguntarte como presidente, Conrado, del INAC. Acá hay una historia muy importante de éxito. Hace 20 años ingresan al mercado americano, canadiense, hace 10 al coreano, hace 5 al japonés, el tema de lengua, 3.300 millones de dólares de exportación. El papel que jugó la INAC, de alguna manera vinculando a los productores, a la industria y al Estado. Ese fue un proceso casi natural, tiene sus dificultades. Uno de repente acá siente que hay, voy a decirlo de una manera elegante, como intereses contrapuestos que no necesariamente son fáciles de aglutinar y no tenemos todavía algo parecido a eso, digamos. ¿Cuál fue el proceso en Uruguay, aunque ya tenga más de 40 años? Bueno, buenas noches para todos. Seguramente Pablo podría explicarlo más porque es bastante más viejo que yo en el INAC, pero no es fácil. A ver, tampoco se imaginen que nos sentamos todas las semanas a la mesa del INAC y todo fluye. Obviamente hay diferencias, se hablan, se tratan de solucionar, se canalizan. Pero yo creo que al final del día, sin duda, es un ámbito muy positivo
que no solo encara la problemática esa de continua, de diferencias, de dudas, en la cual hay reclamos de unos hacia otros, sino que construye cuando encara el tema marketing en el exterior. Creo que el marketing y el acceso que tenemos, por el cual trabajamos mucho en INAC, creo que son casos de éxito. Lleva tiempo, lleva inversión, y en todo eso se trabaja en base a confianza, la confianza que dan los números. El INAC tiene una de sus principales características, es manejar o procesar toda la información que se genera en el sector agropecuario uruguayo, todo esto que hablaba Pablo, el CEIC, el SNIC, el SRGA, todo genera información, todo lo que es la exportación, a qué mercados vamos, a qué precios se vende en cada mercado. Y todo eso, cuando se pone arriba de la mesa, permite que los diferentes actores, sean productores, sean consignatarios, sea quien sea que está en el sector trabajando, entienda medianamente cómo viene la situación y genera confianza. De nuevo, nada es ideal, no voy a decir que 100% de confianza, pero quien tiene tiempo de sentarse y analizar los números termina entendiendo cómo funciona el negocio, termina entendiendo que los mercados suben y bajan. A veces bajamos más rápido de lo que subimos. Siempre, obviamente, hay reclamos, pero creo que hay una gráfica que publica el INAC desde hace muchos años, casi 20 años creo que es la serie o más, en la cual se ve el precio de exportación de la carne uruguaya y se ve el precio que le llega al productor. ¿Cuánto de eso llega al productor? Promedio 75% a 80% de lo que se exporta, del valor de exportación, drena hacia el productor. Y esa gráfica es exacta, se copia durante toda la serie, y eso da confianza. Saber que, en definitiva, cuando venden mejor, el productor cobra mejor, y cuando caemos. Creo que es una gráfica que resume mucho de la información que damos. Así que bueno. ¿Quién financia el INAC? ¿Cuál es el presupuesto de una entidad como esta y quién lo financia? El INAC ejecuta aproximadamente un promedio de 25 millones de dólares por año, los cuales son recaudados, eso es información pública, son recaudados a través del 0,6% de lo que se exporta, del valor de exportación de la carne, y el 0,7% de la primer comercialización de carne en el mercado interno. De ahí, INAC ejecuta todo lo que es su tarea de control. INAC controla en planta el dressing, controla la tipificación, controla la calidad comercial. En definitiva, tenemos una serie de mandatos por ley que cumplimos, y después tenemos una serie de proyectos que son, el marketing internacional obviamente es nuestro primer... Pero no hay un aporte del Estado. Aporta entonces la industria y los productores, 0,6, 0,7. Ese porcentaje fue variando, fue una negociación, hace mucho que está así. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se negoció eso? Está casi desde un principio, desde que se creó la ley está ese porcentaje. Venía previamente cuando se crea la ley de INAC hace 40 años, confluyen dos institutos, uno que trabajaba el mercado interno, otro que trabajaba la exportación. No eran institutos, eran en definitiva entidades que se nuclean en lo que es el INAC actual, y queda esa financiación permanente desde esa época. ¿Acá hubo algún proyecto de ley, Mario o Diego, que buscó crear este tipo de institutos concretos? ¿Hubo un proyecto con algún tipo de establecer ya estos montos, ese tipo de cosas? Bueno, la verdad que, buenas noches a todos. Tuvimos ya algunos intentos fallidos entre el sector productivo, el sector industrial,
también involucrándole al Estado, tratando de armar un marco institucional de trabajo, pero lamentablemente por una falta de feeling entre los sectores más importantes, que serían el productivo y el industrial, no pudimos llegar a construir este marco institucional. Pero pienso que ahora que hay un nuevo gobierno, es la oportunidad de que ambos sectores, como suelen decir, parqueen algunas diferencias y en pos del Paraguay se sientan ahora ya a trabajar, después de haber escuchado toda esta charla y los logros de la mano del INAC. Realmente creo que tenemos un compromiso como sociedad productora, sociedad industrial de tratar de construir. ¿Y cuál sería la principal diferencia todavía? ¿Cuál es la principal diferencia? Y parte de la diferencia, hablando abiertamente, es que existen prejuicios que son producto de una desinformación entre las que está, de que se va a crear un gigantismo estatal, de que se crearía un instituto para que la industria le pague independientemente al precio de los mercados, más al productor, que se crearía un instituto solamente para controlar la industria. Son una serie de prejuicios que lamentablemente se instalaron en la sociedad, pero que creo que hoy es factible volver a sentarnos a conversar, dejar de lado esas ideas también y poder de alguna manera empezar a trabajar en algunos objetivos comunes como el marketing de la carne, la apertura de mercados. Creo que son todos cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar sencillamente. Voy a leer una pregunta que está acá, tal vez para vos, Pablo. Dice, bueno, vos lo estás leyendo, pero voy a leer para la gente. ¿Cuál es la opinión respecto a la política pública de incentivo a la producción de carne carbono neutral que impulsa Uruguay? No hablaste de eso, no sé si lo impulsa realmente. ¿Cree que Paraguay puede seguir la misma estrategia para posicionarse ante mercados más exigentes? Sí, nosotros separamos lo que son bienes públicos de bienes privados, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. La trazabilidad del ganado es un bien público, es igual para todos. Yo no me puedo diferenciar de la otra empresa diciendo que hago una trazabilidad diferente, es la misma. Pero, por ejemplo, la trazabilidad del corte, en algún momento alguien pensó que trazar hasta el corte tenía un valor. Bueno, eso ya depende de que el negocio lo pague. Nosotros proveemos la plataforma y el privado lo hace o no, si quiere, ¿no? Entonces, hay que tener inteligencia para saber dónde termina el bien público que compartimos todos y dónde empieza la diferenciación privada. Carbono neutro es claramente para mí un bien privado. Es decir, quien quiera y encuentre un nicho que le pague más por eso, certificará carbono neutro. Lo que uno hace del sector público es facilitar los registros, pero no compromete al país en una estrategia que es un tema más chico de un privado que encontró un nicho. Yo tengo que colocar toda mi carne, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas de hasta dónde llega la acción pública y dónde es prudente parar y dejar que el privado asuma los riesgos y construya sus estrategias de diferenciación como esta u otras. Por ejemplo, podría hablar del orgánico, ¿no? Bueno, alguien hará carne orgánica y está muy bien como una alternativa privada, pero no por eso voy a imponer que todo el Uruguay tenga que tener este u otro tipo de carne. Ahí las variedades son muy amplias, esta es una más. Entonces esa es una estrategia privada, básicamente, de diferenciación. Y Diego, una pregunta con respecto al tema de bienes públicos. El acceso al mercado claramente es un bien público, y acá ellos mencionaban el trabajo uruguayo de, primero, que ningún mercado es muy chico, hay que ir por casi todos los mercados. Segundo, el foco en el valor y no solamente en la cantidad. ¿Cuál es tu evaluación? Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo, digamos, en términos de foco en la cantidad, foco en el valor? Golpeamos todas las puertas de todos los mercados, tenemos una suerte de política exterior en ese sentido. ¿Cuál es tu evaluación de qué estamos haciendo nosotros? Bueno, Paraguay está hoy realmente golpeando nuevas puertas para nuevos mercados. Se habla de Estados Unidos, se habla de Canadá, que Uruguay ya lo tiene ganado, ¿verdad? Pero hay algo que voy a salir un poco del contexto de la pregunta y le voy a aprovechar este momento para decir que
el señor Pablo Caputi en el 90% de su exposición mostró que tienen un mercado que es China. Y nosotros hoy podemos seguir enfrentándolo al gobierno porque todos saben que este gobierno saliente, como el gobierno entrante, ya expresó que no van a romper con China, con Taiwán, para irnos al mercado chino, porque el mercado chino nos exige romper con Taiwán. Pero vamos a recordar que Paraguay es uno de los pocos países políticamente que sigue apoyando el reconocimiento de Taiwán como una república ante los 13 países. Ante los Estados americanos. Entonces lo que nosotros le pedimos a este nuevo gobierno, que públicamente todos saben que está de viaje, y específicamente en Taiwán, que nos traiga una linda respuesta, porque Taiwán nos tiene que dar lo que nosotros le damos. No nos tienen que seguir dando lo que ellos piensan que nos pueden dar. Taiwán nos tiene que devolver lo que nosotros políticamente le estamos dando. Le estamos dando vida con esa decisión de apoyo. Pero Diego, y en concreto, ¿qué, para el sector carne te referís? ¿Que compre más carne, que pague más? ¿A qué te referís exactamente? Que compre el volumen que necesitamos, que son, Mario, 400.000. Bueno, Taiwán no tiene ese poder de adquisición, pero que compre el volumen y nos ponga menos trabas y que compre nuestra carne a valores que tienen que comprar para que el productor, como decía el presidente Ferrer, la recta se equilibre y le llegue al productor un mejor margen para la productividad. Mario, vos solés mencionar, ¿puede comprar más Taiwán? ¿Puede comprar mucho más? Bueno, Taiwán es un país que tiene 23 millones de habitantes y entonces también tiene sus limitaciones de consumo de carne, ¿verdad? Es una realidad, tiene un hábito alimenticio que es diferente al nuestro y consecuentemente tiene menos consumo, por decir así. Lo que Diego dice es que de alguna manera se llegue a algún grado de alguna manera de compensación. Nosotros le vendíamos a Rusia en un momento dado un volumen muy importante de carne, que era la carne de volumen, y hoy nos quedamos sin ese mercado, ¿verdad? Es por eso que nosotros pensamos que tenemos que buscar alternativas, porque como decía hoy Pablo, en la medida que más mercados premium se abra y más nichos se encuentren, también queda más carne que colocar en otros mercados, ¿verdad? La Hilton llevará 15 a 20 kilogramos, Israel llevará el delantero, Chile llevará parte del trasero, son 19 a 21 cortes, pero queda mucha carne por colocar. Por eso es que nosotros hoy estamos y creemos que Paraguay necesita más mercados para seguir progresando. A mí me asustó el cuadro que vos pusiste, en donde Uruguay creo que tenía 75% de índice de mercado y nosotros tenemos 16%, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que hoy nos está complicando. Y también me impresionó, aprovechando el micrófono, lo que vos decías, Pablo, que de la mano de la ganadería y en este caso del sector agropecuario en nuestro país, nosotros podemos seguir progresando como país, podemos seguir creciendo y distribuir y hacer permear también eso. Pero hoy, que no te quepa duda, yo estoy convencido y le creo a la industria cuando nos dice tenemos un grave problema de mercados. Ahora, volviendo al tema ese dato que vos estás usando, y le pregunto acá a Conrado, a Pablo, ese 75%, ustedes quieren llegar a 80, al 90 como tiene Australia, como tiene Estados Unidos. ¿Cuáles son las claves para conseguir mercado? Parece una pregunta medio... Pero si ustedes tienen que resumir, claro que es un proceso, esto no es mágico, no es automático, pero ¿cuáles son las claves que te permiten acceder a mercado en el mediano plazo? Bueno, como dijo Pablo, son dos tipos de trabas, ¿no? La sanitaria y la arancelaria. Nuestro problema
tenemos en lo que es el ASEAN, todo el sudeste asiático, por ejemplo, un objetivo importante y ahí no hay problemas arancelarios, ahí hay problemas sanitarios, ahí tenemos que demostrar nuestra situación sanitaria y tenemos que solucionar las exigencias religiosas de certificación halal. Y bueno, nosotros ahí estamos, no tenemos mucha método, hay que ir y golpear la puerta y golpear la puerta y volver a golpear la puerta ¿Y eso quién lo hace? ¿INAC? ¿La Cancillería? ¿Lo hace la Embajada? ¿Lo hacen todos? Lo hacemos todos, pero obviamente quien piensa 24/7 en eso es INAC. INAC genera los ámbitos para discutir, para coordinar, para intercambiar, para presionar. A nosotros el Ministerio de Ganadería nos llama cuando está para priorizar mercados, para ver, como no tenemos tampoco posibilidad de apretar todo al mismo tiempo, para ver dónde ponemos el énfasis en cada momento. Lo hacemos entre todos, obviamente formalmente es Ministerio de Ganadería y Relaciones Exteriores quienes tienen que llevar adelante eso. Pero hacemos un trabajo fuerte, como dijo Pablo, estamos generando una gerencia de acceso a mercados, tenemos una oficina permanente en China en este momento, en Beijing, estamos aumentando la dotación de personal, estamos pensando en poner una persona específica para el tema accesos en todo lo que es Asia, radicada en Beijing. Hacemos lo que está a nuestro alcance, creo que tenemos todavía mucho para hacer, pero creo que fórmula no hay, cada mercado tiene sus secretos, hay que ir, hay que escucharlos, hay que cumplir con lo que piden, ellos son los clientes, nosotros tenemos que cumplir con sus exigencias, tenemos que ver qué tipo de carne, qué tipo de corte, qué producto, y como se dijo, en algunos lados son menudencias, en otros lados son corte de alto valor, en otros lados es carne para industrializar. No tenemos una fórmula, te mentiría si te tuviera que decir que hay una fórmula, creo que hay que trabajar y tenemos un trabajo bastante organizado en ese sentido. Pablo, ¿vos querés agregar algo? ¿Ibas a agregar algo? Perdón. No, bien chiquito, Mario decía, a nosotros también nos pasó, fuimos a Rusia. Primero, cuando entramos a Estados Unidos fue un gran mercado, 2004-2005, y cuando iba el 2006 apareció Rusia, que fue un gran mercado. Salimos de Estados Unidos y entramos en Rusia, 2006-2007, incluso la crisis del 2008. Y cuando Rusia se nos empezaba a caer en el 2009, en el 2010 apareció China. Es decir, tener uno de los grandes mercados, que en aquella época eran Estados Unidos o Rusia o China, te saca un gran volumen. El gran problema de la industria es, como se dice, ¿no? Del ganado vacuno lo único que no se vende es el mugido. El resto hay que venderlo todo porque es un negocio de pequeños márgenes y de grande volumen. Yo tengo que colocar todo, es realmente muy difícil el negocio industrial y por eso tengo que tener abierto, no solo ustedes piensan mucho en el valor, sacar lo máximo que está bien, nosotros lo pensamos mucho en la diversificación. Si se me cae este, tengo el otro, si se me cae este, tengo el otro, si se me cae. Tengo que tener siempre una alternativa para salir porque tengo las cámaras llenas, estoy gastando frío y si se me tranca eso y no fluye. Entonces, también los mercados tienen que, en términos de estrategia, razonarlos en términos de diversificación. Este tema de la tipificación y de la trazabilidad total que tiene Uruguay, esto es distinto a lo que ocurre en otros países, ¿verdad? Inclusive en la región, Argentina, Brasil, Paraguay mismo. ¿Por qué para ustedes es tan clave, y lo mencionaste varias veces, como... Nosotros tenemos una tipificación básica que es la que nace de Europa, ¿no? Son 5 niveles de conformación y 5 niveles de grasa. En el Uruguay son 6 de conformación y 5 de grasa. Esa tipificación europea se nos imponía porque teníamos la cuota Hilton, entonces para dar el Hilton había que tipificar, tenemos la misma que Argentina. Y lo que nosotros hemos hecho es evolucionar sobre eso, es decir, tratar de que sea objetivo y que sea un equipo automático el que lo determinen. Pero eso no nos satisface, es decir, eso para nosotros es un piso. Nosotros ya consideramos que hay que superar eso, lo estamos haciendo, pero ya estamos buscando nuevas formas de medir bien
la cantidad y calidad de carne que tiene un animal. Es decir, es lo básico, ¿no? Si uno produce ganado, el ganado no vale por lo que está abajo del cuero. Entonces, cuando uno saca y aparece, bueno, ahí hay que medir, y por eso la tipificación y la clasificación de las canales es tan importante, ¿no? Usted hablaste mucho vos, Pablo, del tema de la fiebre aftosa. Y le pregunto acá a ustedes, Diego y Mario, yo voy a leer un artículo, esto es un artículo del diario, dice: sector cárnico, leo el título nada más, no descarta dejar de lado la vacunación contra la aftosa del 2025. Si entendí bien, Pablo, eso sería un riesgo muy alto, es decir, una especie de seguro, pero no sé qué comentarios quieren hacer sobre este título. Le paso al presidente. A ver, este gobierno que está en este momento en el país tomó la decisión de seguir vacunando, midió los riesgos, no tiene ninguna duda de que no hay razones para dejar, en este momento no tenemos ninguna razón para dejar de vacunar. Ya corrimos el riesgo en su momento y sufrimos las consecuencias. No tenemos en este momento interés en recorrer ese camino. Obviamente en el futuro habrá que ver cómo evolucionan las cosas y se verá qué pasa. Hoy la vacuna, yo hoy les hacía un cuento, estuve en Asia hace poco, llegué a un país y cuando empezamos a discutir el tema de la vacuna le dije: mire, yo para venir acá usted me pidió que me hisopara y le demostrara que no tengo COVID. Después me pidió que le mostrara que me había vacunado 3 veces y le traje el certificado. ¿Por qué razón usted querría que la carne que le mando no cumpla con las mismas seguridades? En definitiva, no tenemos aftosa, no hay circulación del virus hace más de 20 años, tenemos todos los lanares sin vacunar como centinelas, hacemos los muestreos que nos piden. En definitiva, estamos libres de la misma manera que yo no tengo COVID ahora y además lo vacunamos a nuestro costo, para nuestra tranquilidad, pero para la tranquilidad de ustedes también. Y realmente no encontró respuesta a eso, porque en definitiva no la tiene. Hoy vacunar de aftosa no debería ser una barrera. Técnicamente se cayó ese argumento. No hay ninguna razón para diferenciar la carne vacunada de la no vacunada. Se puede identificar los anticuerpos que tiene esa carne, si son de laboratorio o de campo, que era el argumento que se manejaba hasta hoy. Con lo cual, dejar de vacunar es riesgoso y seguir vacunando es un seguro para todos. Así que hoy no evaluamos hacerlo. No quita que hay gente que piensa que habría que analizarlo. Ya se ha hecho y por ahora no va a ocurrir. ¿Y en Paraguay algo similar, Mario? Bueno, en Paraguay en este momento se está discutiendo ese tema. El sector productivo se opone al levantamiento de la vacunación, eso no es ningún secreto. Inclusive en un momento dado se decidió una asamblea en la rural, o sea que la posición del sector productivo es seguir vacunando, ¿verdad? Ya nos quemamos con la leche caliente y no queremos correr el riesgo. No. Okay. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Diego, no sé si vos querés tener un mensaje final acá. Yo creo que todos los caminos conducen a este tema del Instituto de la Carne. Todos ustedes lo mencionaron, por lo menos si uno ve el modelo uruguayo es absolutamente claro. Sobre todo la lógica de una institución que se enfoca y desarrolla una estrategia y apuesta recursos y articula y lo hace en el mediano plazo y finalmente te genera resultados. Entonces, Diego, ¿querés? Hola. Bueno, quiero aprovechar para agradecerle profundamente al presidente de la INAC, a don Conrado Hefferer y a Pablo Caputi por la excelente exposición que nos dio hoy, ¿verdad? Y creo que uno de los mensajes más importantes que nos han dejado ellos hoy es que si el sector productivo
no nos unimos a la industria y el gobierno no nos empuja y nos apoya, no nos vamos a ir a ningún lado. Necesitamos abrir más mercados buenos, necesitamos con no tantas restricciones y trabajar juntos, llámese Instituto de la Carne o llámese el nombre que le quieran poner, pero necesitamos trabajar en conjunto, es así, Pablo, para poder empujar la ganadería paraguaya para adelante. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno.